Estimados, buen día. Espero que se encuentren bien. Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo ejecutar la sintaxis de nuestra semana 1 referente al tema de ANOVA y ANCOVA, ¿ya? En el aula virtual les dejé yo el archivo de la base de datos y la sintaxis, que es esta carpeta que acabo de señalar en este momento. Dando doble clic, ustedes van a encontrar 4 archivos, un archivo .do y 3 archivos .dta. Recordemos que los archivos .dta son bases de datos, mientras que el archivo .do hace referencia a la sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a dar un doble clic en mi archivo ANOVA, en el archivo do, que se llama ANOVA. Se va a abrir una interfaz de Stata, ¿ya? Y también se va a abrir en la parte de abajo el archivo do, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir al archivo do. Y en el archivo do vamos a ejecutar la sintaxis que ya está previamente establecida aquí, ¿de acuerdo? En la clase nosotros vimos a qué se refiere el modelo ANOVA, y el modelo ANOVA se refiere justamente a tener una variable dependiente que es de naturaleza cuantitativa y la tratamos de explicar en función a una variable, a variables más bien cualitativas o variables categóricas, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, nuestra base de datos tiene información sobre la presión arterial, la tensión arterial sistólica y los hábitos de fumadores, ¿de acuerdo? Si nunca han fumado, si son exfumadores o si son fumadores actuales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos pide justamente aquí la sintaxis me dice abrir la base de datos GEL-STAT, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo primero que nos pide aquí la sintaxis, ¿ya? Como obviamente solo es abrir el archivo .do, no hay ninguna base de datos, nos vamos a ir a la interfaz de Stata, ¿ya? Ojo a esto, no me estoy yendo a la base y no le estoy abriendo con doble clic, ¿ya? La base que tengo en la carpeta. No le estoy abriendo con doble clic, sino que ¿dónde está en esta pantalla que está ahorita en blanco? Aquí es donde le voy a abrir. Porque esta pantalla, ojo, está linkeada con este archivo do, ¿sí? Entonces esto es para que no les corra error por si acaso. Bueno, entonces para abrir le doy un clic en la carpetita, abrir, busco donde está la base de datos, en mi caso aquí en esta ubicación, ¿sí? Y me dice que abra la base Health Stat. Le damos doble clic ahí y se carga la base de datos, ¿de acuerdo? Es una base de datos que ya la vimos también en el tutorial anterior. Recuerden que para describir puedo utilizar el comando desc. Y ahí vemos justamente qué tipo de variables tiene la base, ¿no es cierto? Entonces tiene un ID, tiene la fecha de nacimiento, tiene la edad, tiene información sociodemográfica como el tema de el sexo de las personas, el estado civil, el nivel de educación, el consumo de alcohol, el peso, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para nuestro ejemplo nosotros vamos a tomar las variables SVP y SMK. ¿Qué se refiere el SVP? Recordemos acá, puedo hacer el filtro, entonces voy a poner SVP. Y me dice justamente, ¿a qué se refiere? Bueno, la leyenda está en inglés. Dice que es Systolic Blood Pressure, ¿de acuerdo? La presión sistólica, ¿ya? De la sangre en este caso. Entonces, a eso se refiere el SVP. Ahora, ¿a qué se refiere el SVP como tal antes de pasar? El SVP, como es una variable, recuerden, de tipo double, una variable numérica, se puede justamente sacar un resumen de estadísticas, entonces lo podemos hacer con un zoom, ¿sí? Y vemos cuánto es el promedio de esa presión, ¿no es cierto? Sistólica, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar, en este caso, a la siguiente variable que es del SMK. Antes de hacer el análisis de ANOVA, estoy haciendo una descripción de esas variables, ¿no? SMK se refiere a el tema de
fumar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle un tab para ver a qué se refiere. Y justamente aquí me da un tabulado de frecuencias de cuántas personas. En total tenemos 293 observaciones, ya que cumplen, tienen información en esta variable de hábitos de tabaquismo, ¿de acuerdo? 116 se refieren al tema de personas que nunca fumaron, 115 a personas que todavía están fumando, son actuales fumadores, y los formers son las personas que son exfumadores, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las categorías. Ahora vamos a hacer un análisis de ANOVA con estas dos categorías. Es decir, vamos a explicar las diferencias, si existen diferencias, ¿no es cierto?, entre la media de la presión sistólica de los nunca fumadores, de los fumadores actuales y los exfumadores. Entonces, para correr justamente el modelo ANOVA, Stata nos da las opciones, dos opciones de comando. Uno es el comando One Way y otro es el comando ANOVA, ¿de acuerdo? Ejecutemos primero con el comando One Way. Para correr con el comando One Way, ejecutar nuestro análisis ANOVA, antes de eso, una buena práctica para que ustedes puedan entenderlo es irnos a la ayuda, ¿no? Recuerden que ponemos H, el nombre del comando, OK. Y aquí nos dice One Way Analysis of Variance, ¿de acuerdo? Recuerden que en cada elemento sintaxis nos dice cómo se debe ingresar la sintaxis. Me dice, por ejemplo, One Way, la variable de respuesta, ¿ya? Luego los factores, las variables, en este caso la variable categórica, la o las variables categóricas. ¿Sí? La variable categórica en este caso tiene 3 categorías. ¿Sí? Luego, bueno, me da más opciones que ya vamos a ver más adelante en este mismo video, con esta misma sintaxis. Por el momento, confirmo que es un análisis de varianza. Entonces voy a tomar la variable SBP de la presión sistólica y el SMK. Ahora, para ejecutar, recuerden que señalamos control D y tenemos justamente aquí la información. ¿Ya? Esta es nuestra matriz, nuestro análisis ANOVA, nuestro cálculo de suma de cuadrados para entre grupos y el residual, ¿de acuerdo? Los grados de libertad y la división de la suma de cuadrados para los grados de libertad, ¿de acuerdo? Con todos estos insumos se obtiene el estadístico F y la probabilidad. Recordemos que la probabilidad es obviamente en función al tema del estadístico. Entonces, con esta probabilidad, con el estadístico F o con la probabilidad podemos hacer la prueba de hipótesis. En nuestra clase nosotros aprendimos a hacer la prueba de hipótesis con la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrar justamente nuestra hipótesis, nosotros vamos a ver si esta probabilidad es mayor o menor al nivel de confianza, al nivel de significancia. ¿Ya? Recordando un poco, si utilizamos un nivel de confianza del 95%, el nivel de significancia será 0.05, ¿de acuerdo? O 5%, ¿ya? Si el p-valor obtenido es menor al nivel de significancia, en este caso que acabo de mencionar, 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Si no, no rechazo la hipótesis nula, es decir, que si este p-valor fuese mayor a 0.05, no rechazo la hipótesis nula. En el ejemplo que nosotros vimos en clase, habíamos establecido que la hipótesis nula es, o se refiere a que la media de los 3 grupos de fumadores es igual, ¿de acuerdo? Con este p-valor, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula que establece que la media, ¿no es cierto?, la presión sistólica media de los 3 grupos de fumadores es igual, ¿no es cierto? Cuando rechazo esa hipótesis nula, lo que estoy diciendo es exactamente lo contrario. Que la media de la presión sistólica es diferente entre los grupos.
¿Por qué? Con esta evidencia estadística. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, recuerden que en nuestra sintaxis nosotros tenemos más opciones, ¿ya? En este mismo comando one way, en la sintaxis, había opciones, ¿no es cierto?, para enriquecer el análisis. Entonces, una de las opciones me da algunos tipos de los test que yo tengo, ¿no es cierto? Bonferroni, CFS, DAG, etcétera. Hay otra opción que se llama Tabulate, que simplemente me muestra un tabulado de las categorías que estoy utilizando. Puede sacar la media, la desviación estándar, la frecuencia, ¿no es cierto? Incluso podría omitir el ANOVA si es que no quisiera la tabla de la ANOVA. Ya, en este caso voy a utilizar la opción Tabulate. Es decir, que voy a agregar en mi comando la opción para que me muestre estadísticas, un resumen de estadísticas de mis categorías. Entonces, miren, en la sintaxis he puesto coma y el tab para que tabule la variable también. Tenemos el mismo resultado de la ANOVA, si ustedes se fijan. La única diferencia cuando ejecuto one way, las dos variables que vimos, ¿cierto? La presión sistólica y los hábitos de fumar, cuando le pongo coma tab, es que en la parte antes de darme el análisis ANOVA, me presenta esta tablita de estadísticas descriptivas, es decir, la media de cada grupo, la desviación estándar y la frecuencia, ¿de acuerdo? Luego me presenta el análisis de varianza, ¿ya? Nuestro análisis de varianza decía que con este valor, como el 0.022 es menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula que establece que las personas tienen la misma presión, ¿no es cierto?, independientemente de su hábito de fumar. Veamos entonces si es verdad. Ya, lo que decimos es que la media de los que nunca fumaron es 114, de los fumadores actuales es de 120, de los exfumadores es de 123. ¿De acuerdo? Claramente, el análisis ANOVA nos da lo que nosotros podemos ver aquí. Nos dice que la diferencia de 114 a 120 es una diferencia significativa y que por eso obviamente no se considera que tiene la misma presión sistólica, en este caso, ya estos grupos. ¿Sí? Hay otra forma también de ejecutar en Stata esta información, este análisis, y es con el comando ANOVA, ¿de acuerdo? Con el comando ANOVA, lo mismo podemos hacer con la ayuda, ¿no es cierto? Le ponemos H ANOVA para que ustedes vean la diferencia de aplicar este comando. Me dice esto es un análisis de varianza y covarianza. Como le estructuro, ANOVA, nombre de la variable, las variables, la variable dependiente, ¿no? En este caso mi variable numérica, y las variables categóricas. Le puedo poner un if y un in, ¿de acuerdo? Y aquí también me da algunas opciones. ¿Sí? ¿Qué opciones? Aquí están, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de cualquiera de las dos maneras puedo correr el análisis. Voy a correr con el comando ANOVA para que ustedes verifiquen que me da el mismo resultado. Miren, cuando ejecuto con el comando ANOVA, ya me da la misma información que tenía en mi análisis ANOVA anterior, ¿sí? Solo que me da la información en este sentido. ¿De acuerdo? Aquí está la F y aquí está la probabilidad del F, como que se repite, pero es exactamente el mismo resultado. Luego, en nuestra clase, vimos que se debía validar el ANOVA, ¿no es cierto? Una manera es que ya el resultado de mi estadístico F y viendo la probabilidad, yo podría concluir que las medias no es igual, la media de la presión sistólica no es la misma en todos los grupos. Pero no obstante, tendríamos que correr algunas validaciones. ¿Qué validaciones? Básicamente la validación de la normalidad. ¿Y con qué hacíamos esto? ¿Con qué hacíamos esto? Con los residuos del modelo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es del modelo anterior, es decir, de los modelos de ANOVA, vamos a generar los residuos. ¿Cómo genero los residuos del modelo? Simplemente utilizo este comando predict, ¿de acuerdo? El comando predict me da la predicción de los residuos, ¿sí? Es decir, obtiene los residuos del modelo. Yo he puesto aquí el nombre resid SVP,
Pero bien pude haber puesto solo residuos o simplemente pude haber puesto resid o, no sé, algún otro nombre que ustedes quieran. Residuos, guión bajo, nunca deben dejar espacios. ANOVA, cualquier nombre que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Yo le voy a dejar con el nombre que tenía al principio, que en mi caso es resid SBP, ¿ya? ¿Para qué hago esto? Para con esos residuos validar el tema de la normalidad. Ahora, voy a ejecutar el comando. Lo único que se genera aquí en la base de datos, yo voy a regresar a la base de datos, se genera únicamente una variable. Bueno, aquí en la pantalla, en el log, te da como si hubiese ejecutado algo de un archivo .do. Y en el log, y más bien en la pantalla de resultados, solo me dice que se generó esa variable, que se ejecutó ese comando y que hay 232 observaciones perdidas. ¿De acuerdo? Si ustedes ven en la parte derecha, al final de la base de datos ahora hay una variable que se llama residuals, ¿de acuerdo? Si quisieran ver los valores de esa variable, le dan doble clic y le dan nuestro browse, nuestro BR. Le dan un clic en aceptar y mire, aquí están los valores de los residuos. ¿Por qué hay valores en cero? ¿Por qué hay valores vacíos? Porque recuerden que nosotros estamos sacando eso en función a la información del SBP, la presión, ¿no es cierto? Estamos sacando con la información también del SK, del SMK, ¿ya? Entonces, recuerden que no todos tenían información. ¿Cuántos tenían información del SMK? Era 168 personas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darle ahora un BR a esas tres variables, solo para ver esas tres variables. Y miren lo que ocurre, ¿ya? Obviamente, el SBP no tiene algunas observaciones. Por ejemplo, la observación 2, 3, 4 no tiene información. Entonces, obviamente, no me va a dar ningún residuo aquí. De acuerdo, la observación 7 no tiene información del SBP, entonces tampoco va a generar un residuo. ¿Ya? Por eso es que no da el mismo número de observaciones. El total de registros de una base son 400 registros, pero no todos tienen información, obviamente, del tema del SBP, de la variable SBP. ¿Ya? Entonces, por eso no salió que se perdieron 232 observaciones. Pero en realidad solo se generó las observaciones que yo tenía el insumo para hacer el modelo. Ahora, con esto voy a proceder a validar la normalidad. Para validar la normalidad, lo que puedo ejecutar es el test gráfico y el test formal. De acuerdo, como les había dicho en clase, el test gráfico lo que me hace es mostrar una línea diagonal teórica y sobre la cual se van a alinear los puntos y la distribución es normal. Como esto se interpreta para ser subjetivo, se plantea un test un poco más objetivo con estadístico de prueba, que es nuestro test de apuntamiento y kurtosis. ¿De acuerdo? Para realizar la prueba gráfica, se ejecuta con este comando pnorm y el nombre de la variable de los residuos del modelo que generé anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces voy a ejecutar, antes de ejecutar el test con el estadístico de prueba, voy a generar simplemente el gráfico que se llama pnorm resid SBP, los residuos que generé anteriormente. Control D y se genera este gráfico, ¿no? Este gráfico, recuerden que la línea diagonal, esta línea diagonal recta es la distribución teórica de los residuos normales y estos puntos que se están alineando, se tratan de alinear a esa recta, representan el tema de normalidad. Si la distribución fuera perfectamente normal, no se vería ni siquiera esta línea, esta línea inclinada, sino que los puntos se sobrepondrían esa línea y podríamos concluir que sería una distribución normal, ¿de acuerdo? Como aquí hay desviaciones un poco hacia arriba y hacia abajo, vamos a hacer nuestro test formal también. Yo les sugiero siempre hacer los dos tests, ¿no? El test gráfico, que es un poco informal, y el test formal, que es con un estadístico de prueba, en este caso con el SK-test para demostrar que la distribución es normal. Entonces voy a generar el SK-test, que es mi test de apuntamiento y kurtosis, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen dudas de lo que se refiere al SK-test, recuerden que pueden tomar el H, escribir H, SK-test, le ejecutan la ayuda y dice, bueno, test de apuntamiento y kurtosis, Smoothness and Kurtosis Test for Normality.
¿De acuerdo? Si quisieran ver algo adicional. En mi caso, le voy a ejecutar el test directamente. Selecciono con el residuo, utilizando el residuo de la variable. Y miren, aquí tengo el resultado. Entonces, he ejecutado esta línea, ¿no es cierto?, de sintaxis. Y a lo que vamos a hacer caso de toda esta tabla, realmente lo que nos interesa es la probabilidad del estadístico de prueba, que en este caso es un chi cuadrado, ¿de acuerdo? Si no quisiera hacer con la probabilidad, si no quisiera hacer con el estadístico de prueba, entonces tendría que ver cuánto es el valor del estadístico chi cuadrado, cuántos son los grados de libertad, irme a la tabla de la distribución chi cuadrado y buscar para esos grados de libertad cuál es el valor crítico al 95, al 99% de confianza, y en función a eso comparar con este estadístico de prueba. Como yo no quiero hacer eso, lo más sencillo es tomar la probabilidad de ese estadístico de prueba. Vamos a tomar esto, el valor. En este caso, recuerden que la hipótesis nula era que los residuos son normales, ¿de acuerdo? Y como 0.1335 es mayor a 0.05, ¿ya? Al 95% de confianza, no rechazo la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, estoy diciendo que los residuos son normales. ¿De acuerdo? Entonces, con este valor de 0.13, como es mayor a 0.05, lo que estoy diciendo es que los residuos son normales. ¿Sí? No rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, hasta este punto he obtenido mi tabla nova y he demostrado que los residuos son normales y que por tanto está bien aplicado el modelo. Si aquí tuviese una información de, por ejemplo, en vez de que salga 0.13, si saliera, por ejemplo, 0.03, ¿ya? Entonces, ese valor va a ser menor a 0.05 y por tanto lo que haría ahí es rechazar la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que los residuos no son normales. Si los residuos no son normales, entonces lo que quiere decir es que mi modelo ANOVA no es un modelo válido, ¿de acuerdo? Por más de que me haya salido anteriormente de que el valor, voy a regresar un poquito, de que el valor de la F, ¿no es cierto?, me dice que no hay, hay diferencias entre cada una de las medias de los grupos, en este caso de mi grupo de no fumadores, de fumadores actuales y de exfumadores. Independientemente del resultado, si obviamente no pasa la prueba de normalidad, lo que me está diciendo es que no es válido ese modelo, en otras palabras. ¿De acuerdo? Bien, con esos elementos hemos llegado a la primera parte de nuestro análisis ANOVA. Luego vimos en clase el tema de hacer los contrastes a priori y a posteriori, post-hoc, ¿no es cierto?, de el tema de ANOVA. El análisis a priori, recuerden que se hace cuando tenemos una planificación de los hallazgos que estamos esperando encontrar, ¿cierto? O sea, estamos esperando, obviamente, ya desde antes sabemos que obviamente las personas que fuman tienen otras características, unas complicaciones de salud, ¿de acuerdo? Entonces, a priori yo ya sé más o menos cómo van a darse los resultados, cómo espero que se den los resultados, ¿ya? Que obviamente las personas que no fuman van a tener mejores condiciones de salud. Por otra parte, si yo no tuviese idea de cómo hacer eso, si no supiese cómo hacer eso, tendría que obviamente hacer un análisis a posteriori. Después de ese análisis a posteriori me va a decir la manera en cómo se dan esas relaciones, porque un cruce de todo contra todo. ¿De acuerdo? Entonces hagamos primero el análisis a priori. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutarlo con el comando ANOVA. ¿Ya? Este comando quadly lo que hace es que no se muestre en pantalla el resultado. Es lo único que hace. Entonces, miren, voy a ejecutarlo primero ANOVA y ustedes van a ver qué es lo que pasa acá. Ejecuto el modelo ANOVA que ya vimos, ¿no? ANOVA, SVP, SMK. Y sale el resultado. ¿Qué pasa cuando lo ejecuto con quadly? Mire.
Ejecuta el análisis en memoria, están estos resultados, en la memoria del estado están estos resultados, pero en la pantalla no se imprime, ¿de acuerdo? Entonces, el Quadly es solo para ejecutar resultados, para ejecutar modelos en memoria sin que se visualicen en esta pantalla, ¿ya? Entonces, bueno, ponemos Quadly ANOVA y luego vamos a sacar la diferencia entre la tensión arterial sistólica media de los fumadores comparada con los fumadores actuales más los exfumadores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que voy a comparar el grupo D, que es el 0, cuando hacemos un tabulado, hagamos un tabulado al SMK, ¿de acuerdo? Cuando le hago el tabulado al SMK, ¿cómo se distribuye aquí? Nunca fumadores, fumadores actuales y exfumadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo está la variable SMK en la base? BR, SMK. Y recuerden que los nunca fumadores tienen el valor de 0, ¿no es cierto? Vamos más abajito para encontrar otro. Los fumadores actuales tienen el código de 1 y los exfumadores tienen el código de 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente le digo, ¿ya? Multiplíquele 2 por, en este caso, la categoría de nunca fumadores, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego tome el caso de la categoría de los fumadores actuales y de los exfumadores, ¿de acuerdo? Estoy comparando los nunca fumadores, que sería en este caso los 0, versus los fumadores actuales más exfumadores, que es este caso 1.smk y 2.smk, son los fumadores actuales y los exfumadores, ¿de acuerdo? ¿Por qué aquí está el -2? Recuerden que con las condiciones para hacer los contrastes debía dar 0, ¿no es cierto? Entonces esto es -2 más 1 más 1, sería aquí más 2, ¿no es cierto? 2 menos 2 más 2, 0. Por eso es que se multiplica así, ¿ya? Esto va de la mano con lo que teníamos en la presentación. Voy a ir un ratito a la presentación para que ustedes vean las condiciones. Cuando hacíamos el tema de los contrastes. Mire, cuando hacíamos el tema de los contrastes poníamos como condición justamente aquí 2 y aquí 1, 1. ¿De acuerdo? Estoy haciendo este contraste justamente. Estoy haciendo este contraste. Entonces multiplico -2 por la categoría que sería nunca fumadores, 1 y 1, 1 positivo y 1 positivo para los no fumadores, perdón, para los fumadores actuales y exfumadores, ¿de acuerdo? Entonces, este Lincoln básicamente lo que hace es extraer del modelo anterior el valor de los coeficientes para poder hacer la comparación. Como ahora estoy haciendo una comparación, digamos, de dos categorías, que le está agrupando los nunca fumadores versus los que fuman o fumaron alguna vez, el resultado que me da en Stata justamente es una prueba T. Y de esta prueba T me da, como en cualquier test estadístico, me da su probabilidad o me da su p-valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo es que, de igual manera, ¿no? Yo establezco como hipótesis nula, mi hipótesis nula es que existe una diferencia, no, más bien que la media de la tensión sistólica es la misma entre los fumadores, nunca fumadores versus los fumadores actuales y exfumadores. ¿Ya? ¿Cómo? El p-valor obtenido en este caso es 0.001, es menor a 0.05, estoy trabajando en 95% de confianza, ¿no es cierto? Al 95% de confianza
¿Qué pasa? Rechazo la hipótesis nula. Cuando rechazo la hipótesis nula que me dice que esa tensión sistólica es la misma, lo que estoy diciendo es que la tensión sistólica es la misma, perdón, no es la misma entre esos grupos, los dos grupos, es decir, que no es la misma tensión sistólica entre los que nunca han fumado versus los que sí fumaron, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el contraste ejecutado. Ahora voy a hacer el segundo contraste de mi presentación que establecía justamente que existe una diferencia entre los exfumadores frente a los fumadores actuales. Entonces, ¿cómo se establecía el contraste? Como no estoy considerando, obviamente, los no fumadores, eso lo multiplico por 0. Y como la condición me establece que la suma de todas las ponderaciones debe ser 0, entonces multiplico al fumador actual por -1 y al exfumador por 1. Entonces, miren, en esta parte, para hacer el contraste entre fumadores y exfumadores, multiplico 0 por la primera categoría, que son los nunca fumadores, menos, ¿no es cierto?, menos la categoría de los fumadores actuales y más la categoría de los exfumadores. Entonces voy a ejecutar la sintaxis. Recuerden que Lincoln únicamente lo que hace es tomar de este ANOVA anteriormente los valores que me sirven del modelo para poder hacer el contraste, ¿sí? Ahora, entonces miren, en este caso igual me da, como estoy haciendo comparación solo de dos categorías, fumadores actuales versus exfumadores, me da igual un estadístico T, pero miren, en este caso la probabilidad es 0.31. 0.31 me dice que justamente ese p-valor, que con ese p-valor yo no rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo sería en este caso? La media de la tensión sistólica es la misma entre los fumadores actuales y exfumadores, ¿ya? Sería versus los exfumadores, ¿sí? Como el p-valor en este caso es 0.315, ¿sí? Este valor es mayor a 0.05, entonces al 95% de confianza no rechazo la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que la media de la tensión sistólica es la misma entre los grupos, es decir, que no existe una diferencia entre el promedio de la tensión sistólica de los exfumadores con respecto a los fumadores actuales. Es la misma estadísticamente, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a los contrastes a posteriori, ¿de acuerdo? Para hacer los contrastes a posteriori, suponiendo que no tengo planificado hacer los contrastes, lo que voy a hacer justamente es tomar el tema de la misma tabla de tabulados, ¿no es cierto? En este caso, para el análisis de varianza, one way, del SBP, de la presión sistólica, ¿cierto? Con respecto a el SMK, que es justamente los hábitos de fumar. Entonces, en nuestra presentación, nosotros vimos que había varias maneras de hacer el contraste a posteriori, que es la metodología de Bonferroni, Dunet, Touquet, Sidak, etc. De acuerdo, yo les había dicho que dependiendo del fenómeno de investigación que ustedes estén realizando, vamos a aplicar alguna de estas metodologías. Cuando tengo problemas de varianzas, utilizo la de Tamané, ¿de acuerdo? Cuando quiero, digamos, manejarme en un nivel austero, un nivel prudente, utilizo la de Sidak. Y la más común es la de Bonferroni, ¿de acuerdo? Y quiero ser muy conservador porque mis datos tienen muchas restricciones, entonces voy a utilizar esta de CP, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es ejecutar con estas metodologías mi análisis de varianza, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ejecutar, simplemente selecciono
control D. Y miren, aquí ya tengo primero en la parte de arriba el análisis de varianza y abajo todas las comparaciones con todos los contrastes. En este caso, por ejemplo, tengo un contraste de los fumadores actuales versus los nunca fumadores, ¿ya? En la parte de abajo, en cambio, tengo el contraste de los exfumadores frente a los fumadores actuales, ¿sí? Estos resultados entonces me dicen, es la misma hipótesis nula, ¿no? Que la media de la tensión sistólica es la misma entre los dos grupos. Como en este caso, el estadístico, el p-valor, me dice que es de 0.025, lo que hago es rechazar la hipótesis nula, lo cual me lleva a concluir de que no es la misma el promedio de la tensión sistólica entre los fumadores versus los fumadores actuales versus las personas que nunca fumaron, no es la misma, la tensión sistólica no es la misma. Pero por otra parte, me lleva a comparar también entre los exfumadores versus los que nunca han fumado. Y miren, en este caso igual el p-valor es de 0.04. Como es menor, es inferior a 0.05, al 95% de confianza lo que hago es rechazar la hipótesis nula. Es decir, que el promedio de la tensión sistólica no es la misma entre los exfumadores versus las personas que nunca han fumado. Y por último, me hace la comparación entre los exfumadores y los fumadores actuales, ¿ya? Y obviamente, miren, en este caso, con la metodología de Bonferroni, me dice que los exfumadores, ¿no es cierto?, no tienen la presión, el promedio de la presión sistólica entre los exfumadores versus los fumadores actuales, no tienen diferencia, ¿de acuerdo? Es la misma. ¿Por qué? Porque obviamente el valor es mayor a 0.05, entonces el 95% de confianza, no rechazo la hipótesis nula, ¿ya? El promedio de la tensión sistólica es la misma en estos dos grupos, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la prueba de P, ¿ya? Cambio un poquito el tema de los p-valores. Habíamos dicho que esta prueba es un poquito más restrictiva que Bonferroni y obviamente eso se ve reflejado en los p-valores para cada contraste, ¿de acuerdo? En este caso, como es un contraste a posteriori, ¿no es cierto? O post, lo que hace en este caso son tres categorías, entonces saca tres contrastes. A diferencia de nuestro contraste a priori, solo sacamos dos contrastes, ¿sí? Y por último, el tema de SIDAC, ¿de acuerdo? Con la metodología de SIDAC, miren que igual cambian los p-valores, los resultados se mantienen, varían ligeramente, digamos, de manera general se mantienen el tema de las diferencias de las presiones sistólicas, ¿cierto? Y también que entre los exfumadores y fumadores no hay diferencia, se mantiene eso, lo que varía justamente es un poco el p-valor, ¿sí? De manera alternativa también podría ser con el tema del income, que es tomando los resultados del modelo ejecutado, ¿ya? Solo que ahí tendría que parametrizar súper bien o plantear súper bien la sintaxis de cada contraste. Entonces, miren, este contraste es los no fumadores versus los exfumadores, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que todo debe sumar cero. Ya, en el primer caso voy a tomar los no fumadores y exfumadores. Entonces, la parte de los nunca fumadores, ya, va con 1, ¿sí? Menos 1 de, obviamente, los fumadores actuales y le multiplico por 0 a los exfumadores. ¿De acuerdo? Ya. A ver, aquí sería, denme un segundo. Esto es no fumadores versus fumadores actuales. Ahí está mejor. ¿De acuerdo? El segundo contraste es de no fumadores, ¿no es cierto? Aquí sería 1. Bueno, en el primer contraste, miren, es 1 menos 1, 0. Aquí, como está multiplicado por 0, no se considera los exfumadores. En el segundo contraste, tendríamos justamente los no fumadores, que está aquí, y le multiplicamos por los fumadores actuales.
En este caso, lo multiplico por los exfumadores. ¿Sí? Aquí está 0, entonces no considero eso. Y luego tendríamos la diferencia entre los fumadores y exfumadores. Entonces aquí va 0, que es menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces podría ejecutar esto así. Y miren, ahí tengo los resultados parecidos a los que sacamos con la prueba, las diferentes pruebas, ¿no? Puntualmente, con una prueba de SIDAC me parece que está más parecido. Sí, con la prueba de SIDAC, mire, 0.024, 0.04, 0.67, en este caso 0.08, 0.01 y 0.31. ¿Ya? Esto, digamos, haciéndolo de manera manual. Yo les sugiero que obviamente ustedes utilicen ya las opciones que están previamente realizadas en el sistema para que no tengan que pensarle bien los contrastes, ¿de acuerdo? Lo pueden hacer así si quisieran de manera manual, pero lo más aconsejable es utilizar las mismas opciones del Stata para obtener mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí llegaríamos con el tutorial del día de hoy y continuaríamos la siguiente clase para ver el tema de cuando no utilizamos el ANOVA, cuando no se cumple el supuesto de normalidad, qué otras alternativas podremos tomar, ¿ya? Entonces, será hasta la próxima y muchas gracias.